Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica, compartiendo las grandes verdades, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que el Señor Jesús les bendiga en esta hora. Quiero compartir una vez más un tema muy importante acerca de lo que es Dios, porque muchos conocen a Dios, pero no saben cómo se llama realmente Dios, y otros conocen al Señor Jesús, pero de Él se expresan diferente. Muchos dicen que Jesús es el segundo Dios de la Trinidad. Otros dicen que Jesús es un profeta. Otros dicen que Jesús es un Dios pequeñito. Otros dicen que Jesús es una persona buena. Entonces muchos tienen diferentes conceptos acerca de Dios, o sea, del Señor Jesús. Por esa causa es que yo quiero compartir en esta hora este tema. En cierta ocasión ya lo compartí, pero que en esta hora quiero compartirlo de una forma más amplia y un poquito más clara textualmente. Por eso quiero compartir con ustedes este tema, que es de gran importancia, porque todo el mundo, puesto que creen en Dios, pero de diferentes maneras, y es necesario conocer al Señor que le hay, que le existe y que es galardonador de los que le buscan. Pero es necesario conocerle realmente cómo es Él y quién es Él, cómo se llama, y que no hay en Dios diversidad de dioses, sino que Él es uno y uno su nombre. Entonces esa es la forma correcta. Recordemos que la creencia monoteísta, que es la que trae como trayectoria el pueblo de Israel, esa es la correcta. El Señor dejó escrito en su palabra. Yo considero que todas las personas, la mayoría, independientemente cuál sea la religión, creen que la Biblia es la palabra de Dios. En base a la Biblia es que nosotros compartimos y hablamos y enseñamos y creemos lo que es la palabra de Dios. Entonces, eso es algo muy importante, creer que la palabra de Dios es la Biblia, como nosotros le decimos hoy en día. Así la conocemos como la Biblia. Es un conjunto de libros donde está escrita la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero si usted no cree que la Biblia es la palabra de Dios, entonces no va a creer a ninguna parte de la que nosotros compartamos de la palabra de Dios. Entonces, para comenzar, el tema de este día es que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Ese es el tema de esta hora. Quiero compartirla para que vayamos paso a paso viendo por la palabra de Dios, no una suposición, no una creencia, no una imaginación, sino que lo que dice la palabra de Dios. El Señor Jesús fue bien específico en dejar escrito: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Así dijo Él. Solamente así nosotros podemos llegar a la vida eterna, a través del conocimiento de su palabra. Y algo muy importante, si nosotros sabemos que obedecer la palabra de Dios es bueno, que nos conduce a la vida eterna, entonces es necesario conocer la palabra de Dios, y es necesario conocer quién es Dios. Entonces, quiero compartir el primer texto con ustedes en Deuteronomios 6:4. Deuteronomio 6:4 dice así. Es un texto muy pequeñito, muy conocido y muy especial, y es muy fundamental en este caso para el pueblo de Israel, también para nosotros como iglesia del Señor. Dice así: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese es el primer y gran mandamiento. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Así es. Claro, sigue en el verso 5, pero nosotros vamos a meditar en lo relacionado al tema, lo que se refiere a Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No dice que son dos ni tres. Esa es la base del tema. Lo que se le fue dicho a Israel y lo que Israel predica y enseña a sus hijos, a los pequeñitos, a los que les enseñan la Torá, a los que les enseñan el Tanaj. A ellos se les enseña de esta manera: no a creer que hay dos, mucho menos tres.
Ellos no creen en diversidad de Dios, ellos no creen en el politeísmo. Y si en el tiempo antiguo ellos se inclinaron a otros dioses, Dios los castigó por esa causa, porque creyeron en más de un Dios, en más del Dios de Israel. Aparte del Dios de Israel, creyeron en más. Entonces eso fue castigado por Dios en aquel tiempo antiguo, en lo que nosotros le conocemos el Antiguo Testamento. En toda la historia, la creencia en más de un Dios fue castigada. Entonces así se le fue dicho y así se le enseña de parte del pueblo de Israel a sus hijos. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces nosotros vemos más adelante pues que el Señor declara a través del profeta Isaías, en su capítulo 52 y verso 6, declara que el pueblo iba a conocer su nombre y había una señal por la cual él iba a dar a conocer su nombre. Y esto es que el mismo Dios invisible que estaba hablando al profeta Isaías, que le refiriera estas palabras a Israel, ese mismo Dios, el invisible, es el que se iba a manifestar. Dice así, Isaías 52:6: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Oiga cómo dice, el Dios invisible, el Padre eterno, el que creó todo el mundo, dice, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. El Dios invisible, el Dios eterno, no dijo que Él iba a enviar a otra persona, sino que yo mismo estaré presente. ¿Cómo dice? Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Dos cosas se iban a dar en la manifestación gloriosa de Dios en esta tierra. Aquel niño que iba a nacer como hijo, que nació de María, era Dios mismo manifestado en carne. Aquí, por medio del profeta Isaías, se lo estaba anunciando al pueblo de Israel y les dijo, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Dos cosas: iban a conocer a Dios manifestado en carne, porque claramente Dios en espíritu nadie lo ha visto. Y no hay nadie que lo vea y siga viviendo, porque a nadie puede ver a Dios. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Entonces, refiriéndose a lo invisible en espíritu, porque dice Dios es espíritu, pero manifestado en carne, iba a tomar un velo de carne, iba a cubrirse de un tabernáculo de carne, se iba a hacer de un cuerpo humano para darse a conocer al mundo. Ese Dios invisible es el que se manifestó a esta tierra, y cuando vino a esta tierra dio a conocer su nombre. Pero ese es otro tema, el nombre de Dios. Pero en ese momento que Él se iba a manifestar a esta tierra, iba a darse a conocer al mundo el Dios eterno manifestado en esta tierra, y al mismo tiempo traería el nombre para que todo el mundo conociera cuál es el nombre de Dios. Y el nombre de Dios es Jesús. Pero el tema en esta ocasión es que Jesús es Dios. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, oiga, yo mismo que hablo, estaba hablando el Dios eterno, el invisible. Yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Él se iba a manifestar. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que en realidad en la palabra de Dios no hay variantes, sino que está escrito como debe de ser para nuestra enseñanza, Él dijo que se iban a manifestar a esta tierra. Por lo tanto, se manifestó. Dice, yo mismo estaré presente. Y entonces, ¿dónde se cumplió esta palabra? En Mateo 1:23. Cuando el Señor se manifestó a esta tierra, el Dios invisible, el Dios todopoderoso se manifestó a esta tierra. Y dice así, en Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Eso es cuando aquel niño vino a esta tierra, nació de María. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por lo tanto, aquí la palabra de Dios queda registrado de que lo que Él había prometido manifestarse a esta tierra y que traería también el nombre, ahí vemos nosotros de que se cumplió cuando Él nació. Todo mundo sabe del nacimiento de aquel niño pequeñito, de aquel tierno, de aquel niño Jesús, que ahora lo conocemos con ese nombre. Dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo,
he aquí estaré presente. Y dice que quien se manifestó a esta tierra era Dios con nosotros, que traducido dice que es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, de ahí el apóstol Pablo, los apóstoles, los seguidores del Señor Jesús entendieron claramente estas cosas. Por esta causa es que el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, en su capítulo 3 y verso 16, dice de la siguiente manera, siguiendo la secuencia del Dios invisible que se iba a manifestar a esta tierra, ¿verdad? Humanado, iba a dar a conocer su nombre y iba a manifestar su gloria y su gracia para toda la humanidad. El apóstol Pablo, que se le fue revelado, que dice que subió al tercer cielo, se le fue revelado y escuchó palabras inefables. Dice que él se le fue revelado el evangelio no por hombre alguno, sino directamente de Dios. Entonces el apóstol Pablo, con la visión correcta de Dios, dice en la primera carta a Timoteo, en capítulo 3 y verso 16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Como dijo el apóstol Pablo, e indiscutiblemente, dice el apóstol Pablo que esto no se puede discutir porque está muy claro. No se puede discutir. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, no dice el Hijo de Dios. Dice Dios fue manifestado en carne. ¿Y qué dice Isaías 52:6? Yo mismo estaré presente. Y dice Mateo 1:23 que aquel niño iba a llamar su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Veamos la secuencia. Dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, porque yo mismo que hablo estaré presente, el mismo Dios invisible. Entonces en Mateo 1:23 dice: y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Llevemos la secuencia. Allá dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Posteriormente dice, ese Dios que es uno dice: yo estaré presente. En Mateo 1:23 dice que aquel niño que nació era Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué dice el apóstol Pablo allá en su carta a Timoteo? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces no hay ninguna contradicción. La doctrina apostólica así es, la creencia en un solo Dios. La creencia en un solo Dios, que ese Dios se ha manifestado en diferentes tiempos de diferentes formas. Primero se manifestó como Padre, el creador de todas las cosas. Segundo, se manifestó como Hijo para obrar la redención de la humanidad. Y hoy está con nosotros, el mismo Dios está con nosotros como Espíritu Santo, como el gran Consolador, pero es el mismo. O sea, nosotros sí creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero que no son tres diferentes personas, no son tres dioses diferentes. Creemos en el Padre, creemos en el Hijo y en el Espíritu Santo. Creemos en las tres manifestaciones que Dios ha tenido a través de la historia, de acuerdo a lo que Él iba a realizar. Primeramente como el Dios invisible, como el Padre eterno, como el Dios todopoderoso al que nadie ha visto jamás, el creador de todas las cosas. Posteriormente Él se dio a conocer como Hijo, se dio a conocer el mismo Dios, no fue otro ser. Como el mismo Dios se dio a conocer como Hijo para la redención. Dice Isaías 52:6, yo mismo estaré presente. Entonces no hay donde perderse. Entonces nosotros creemos en el Espíritu Santo, pero que no es otro Dios, no es otro, así como muchos toman como ejemplo la referencia de cuando el Señor Jesús iba saliendo de las aguas bautismales y en una forma corporal, en forma de paloma, dijo: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él oír. Entonces esas palabras pues están claras, pero no son tres personas, sino que el Dios dando testimonio a Juan que sobre quien viera descender el Espíritu Santo, ese era. Entonces eso se le fue declarado solo a Juan.
los que estaban no oyeron la voz ni vieron la visión. Eso solo fue para Juan, como una señal. Entonces creemos en el Padre, creemos en el Hijo y en el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, confirmando lo que dice Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dice Colosenses 2:9. Porque en Él, ¿en quién Él? En el Señor Jesús, en ese Dios manifestado en carne. ¿Cómo? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, toda la plenitud. En aquel cuerpo, en aquel tabernáculo de carne, dice que ahí estaba toda la plenitud de la deidad. O sea, todo lo que es Dios estaba en Él. Es algo que nuestros hermanos de Israel, nuestros hermanos judíos, no lo admiten ni lo creen y dicen: ¿cómo es posible que el Dios invisible, el Dios eterno, el todopoderoso, se va a meter en un cuerpo y ahí va a estar todo Él? Eso no lo creen ellos, no lo creen. Y entonces puede ser que haya alguna persona diciéndose ser cristiana, diciéndose ser evangélica, diciéndose ser hijo de Dios y también crea lo mismo. Entonces, el pueblo de Israel no cree así. El pueblo de Israel dice que ¿cómo es posible que el Dios invisible, el Dios eterno, el que habita todo el universo, el que lo llena todo, va a estar adentro de un cuerpo? Dice la palabra, ¿habrá algo imposible para Dios? Para Él no hay nada imposible. Claro que lo fue. Como dice Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No queda nada afuera. En el Señor Jesús estaba toda la plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Dios invisible manifestado en carne. También compartamos lo que dice 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Estaba en Cristo, en la carne, en aquel tabernáculo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Quién estaba en ese envase? ¿Quién estaba en ese cuerpo? ¿Quién estaba en ese tabernáculo? Dios. Dice que estaba en Cristo. ¿Y qué dice el texto que acabamos de leer? Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, Dios manifestado en carne. Jesús es Dios manifestado en carne. También vemos acá lo que el Señor dijo. Él usó una conjugación de palabras para expresarle a los seguidores, para expresarle a los discípulos, y los que entendieron, el Señor dijo claramente que les iba a hablar en parábola, les iba a hablar en alegorías, para que aquellos oyendo no entendieran y viendo no pudieran percibirlo. O sea, que teniendo ojos no pudieran ver, teniendo oídos no pudieran escuchar, ¿verdad? No podían comprender, solo era para los a quienes el Señor se los revelara. Entonces dice así, en Juan 12:44 al 45, Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, note las palabras, Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, el Padre, lo invisible, el eterno. Y el que me ve, y el que me ve al que me envió. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús? Que a lo que nadie conocía lo estaban conociendo. Y dice: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. O sea, el que cree en el Señor Jesús, cree en el Dios invisible. Y el que me ve, dijo él, ve al que me envió. El que ve al Señor Jesús, él se estaba señalando, estaba viendo al Dios invisible. ¿Por qué? Porque Él es el mismo. Él es el mismo manifestado en carne. En Juan 14:6 al 10 hay una conversación muy hermosa, muy clara. Muchos pastores, muchos reverendos, muchas personas teólogas lo lee, lo predica, pero no lo entiende. Aquí hay una conjugación de palabras. Muchos estudiantes de la palabra de Dios, muchas religiones, muchos pastores leen este texto y no lo entienden. Es necesario compartirlo y repetirlo una vez más. Dice en Juan 14:6 al 10, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida.
nadie viene al Padre sino por mí. Oiga, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús mismo se señaló. No dijo nadie va, separando a dos personajes, sino él a sí mismo se señaló. Nadie viene al Padre sino por mí. Y después dice, ese es el detalle, muchos creen en Dios, que es el papá de otro Dios, que es Jesús, de dos dioses. Porque como no conocen al Señor Jesús, por eso en su mente creen, cuando dicen Padre, Hijo y Espíritu Santo, en su mente creen tres figuras, como lo dibuja el catolicismo. Dibuja al Padre un anciano canocito, dibuja al Hijo un poco más joven y barbado, parecido al Padre, y dibujan al Espíritu Santo como una palomita. Entonces la gente tiene esa creencia, el politeísmo. Los que practican la idolatría creen en el politeísmo, en la creencia de más de un Dios. Eso de dualismo es lo mismo que el politeísmo. Esa palabra de dualismo es lo mismo que el politeísmo. En la creencia más de un Dios ya es politeísmo. Entonces, cuando las personas no conocen ni saben quién es Jesús, cuando dicen Padre nuestro que estás en los cielos, no saben a quién se refieren. Ellos piensan que se están refiriendo al papá de Jesús. Y el Señor no dio a entender esas cosas. Él, cuando dijo vosotros oraréis así, Él dio el ejemplo cómo iba a orar. Y cuando iba a orar al Getsemaní, dio el ejemplo a los discípulos. Por eso Él dijo en muchas repetidas ocasiones, orad sin cesar. Entonces Él lo que vino a darnos es el ejemplo, cómo debemos de servir, cómo debemos de adorar. Cuando Él se dirigía al Padre, Él se dirigía a sí mismo, se dirigía Él. Asimismo, Él lo daba como una enseñanza. Él lo daba como una enseñanza para que nosotros orásemos a otro ser superior. Entonces, pero aquí está lo que yo les he dicho en pocas palabras. Dice Jesús, le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, o sea, a Él mismo. Nadie viene al Padre sino por mí, por el tabernáculo, por lo que estaban viendo, por lo que era palpable, por lo que era visible, por la carne. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, aquel que cree que el Padre es uno y que el Hijo es otro, no conocen a Jesús. Pero aquel que conoce a Jesús no se pierde ni se confunde. Cuando dice Padre, cuando dice Hijo, cuando dice Espíritu Santo, ya sabe de qué se está refiriendo, del mismo único Dios verdadero. No hay donde perderse. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Eso leen muchos predicadores, muchos evangelistas internacionales, muchos teólogos, lo leen de pasadita y no lo entienden. Cuando lo están leyendo lo dicen diferente, dice, nadie va al Padre sino por mí. Dice, nadie viene al Padre. Y más adelante en el verso 7, él lo confirma que estaba hablando correcto. En el verso 7 dice así, si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cómo dijo él? Si me conocieres, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis a mi Padre y le habéis visto. Mire, ¿y a quién estaban viendo? A él. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué digo así? Porque le estaban viendo, porque Él era el Padre, porque Él era el Padre, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, si Él se estaba refiriendo a otro ser invisible, pudiera darse el caso que estuviese mintiendo, porque y desde ahora le habéis conocido y le habéis visto. Y si no estaban viendo al invisible, lo estaban viendo a Él como Padre eterno. Por eso dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero veamos en el 8, esto puede quedar algo como enredado, como un nudo, como una oscuridad, como tinieblas que no se entienden. Así estaba Felipe
Pero Felipe preguntó. Es necesario preguntar cuando hay textos muy claros y uno no está convencido. Es necesario preguntar, buscar ayuda, buscar más referencias en la palabra de Dios. Felipe en el verso 8 le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Felipe dijo: Señor, estás hablando de tu Padre, estás hablando que le conocemos, le hemos visto, pero ¿dónde está? ¿En qué parte? ¿En qué rinconcito? ¿A dónde está? Lo queremos ir a ver. Muéstranos. ¿Está detrás de ti? ¿Dentro de la multitud? ¿A dónde está? Muchas preguntas. Llegó mucho pensamiento, como puede llegar hoy en día en las personas al hablar acerca de Dios. Entonces Felipe no se quedó con la duda y le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. A ti te conocemos como el Hijo de Dios. ¿A dónde está tu Padre? Queremos conocerle, queremos verle. Y mire la respuesta del Señor. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Oiga, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, más claro no puede decir la palabra de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Quién es el Padre? Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así dice Isaías 9:6. Padre eterno, aquel niño que iba a venir a esta tierra. Y no hay dos padres eternos, solo hay un Padre. Y dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace todas las obras. Esa conjugación de palabras es la que confunde a las gentes. ¿Y por qué el Señor habló de esa manera? Por dar a conocer su naturaleza, que estaba en carne, porque los antiguos sabían que Dios es espíritu. Él no podía decir directamente: sí, yo soy Dios, el Dios invisible, porque decían: y esto es inconcebible, ¿cómo es posible que lo estamos viendo si la palabra de Dios dice que es invisible? Entonces por eso Él hablaba en su carne, en su naturaleza humana, hablaba acerca de lo divino, y por eso dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que Él era en el Padre? ¿Cómo es esa fusión? Una fusión. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. O sea, es una fusión, es una sola cosa. Pero Él lo estaba dando a entender que era el que se había manifestado a esta tierra, el invisible. Entonces, por eso dice así: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Se da cuenta? Entonces, estas cosas muchos la leen en su gozo, en su alegría, supuestamente tomados del Espíritu Santo cuando están predicando los grandes evangelistas, pero no lo entienden. Mire, Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Así están hoy en día. Muchos conocen al Señor Jesús como Hijo y dicen: pero el Padre es otro. Así dice mucho: el Padre es otro. Y eso estaba esperando Felipe, que le mostrara otro personaje. Y sin embargo, el catolicismo sí lo presenta. Presenta a un anciano canoso y presenta a un joven. Ellos sí lo presentan. El Señor así lo hubiera presentado, como otra imagen. No, dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Entonces, no sé si algún cristiano evangélico, algún hijo de Dios, está creyendo como cree el catolicismo, en tres. El catolicismo en el concilio de Nicea en el año 325 es que metió la Trinidad, haciendo creer que Dios Padre es uno diferente, Dios Hijo es otro diferente y Dios Espíritu Santo es otro diferente. Israel nunca creyó así y no lo cree tampoco. La iglesia primitiva, los apóstoles, la iglesia que el Señor dejó fundada en esta tierra, nunca creyeron en tres, creyeron en uno. Creyeron solamente en uno. Entonces, cuando dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, da a entender las manifestaciones que Él ha tenido. Y sí creemos en la manifestación del Padre
como creador, en la manifestación del Hijo como redentor y en la manifestación del Espíritu Santo como gran consolador en este tiempo. Por eso está escrito que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. ¿Quién Él? El Señor Jesús. ¿Pero en qué forma? Como Espíritu Santo, que iba a venir en su nombre. Es el mismo. Entonces, pero muchos no entienden este pasaje. Ahora veamos también lo que dice Isaías 9:6, otro texto muy clarito, pero que no lo entienden y lo leen. Porque un niño nos es nacido, hijos nos es dado. ¿Por qué? Porque todo lo que nace se le llama hijo. Todo lo que nace se le llama hijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Aquel niño que nació de María, admirable, consejero, Dios fuerte, no dice hijo de Dios. O sea, a nosotros se nos fue dado como hijo, y en la carne Él es como hijo de lo eterno, de lo invisible, porque nació, a eso se le llama hijo. Pero ese mismo hijo dice que es Dios fuerte, y no hay dos dioses. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La palabra no se contradice, solo es de entenderla, la secuencia, cómo va a través de los tiempos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable y consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Oiga, Padre eterno. No hay dos padres, solo hay un Padre eterno, que es el mismo invisible, es el mismo Jesús, que se manifestó en esta tierra en carne. No hay dos dioses, solo hay uno, el Dios invisible que se manifestó en carne. Entonces, estas cosas están muy claritas en la palabra de Dios, y por eso vemos la necesidad de compartirlo una vez más de esta forma, bien clarita, textual. La palabra de Dios lo dice, hemos tomado textos de la palabra de Dios, no estamos inventando, no creemos, no suponemos, no nos imaginamos, según lo que dice la palabra de Dios. Pero veamos también lo que dice Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo. Oiga, está hablando de el linaje, la genealogía de Cristo, de dónde iba a nacer. Mire, de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne está hablando la genealogía de dónde iba a nacer el Cristo, el Mesías, al que Israel está esperando y no le conocieron, al Mesías. Dice, ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo? ¿Quién? Vino Cristo, y de ahí dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Mira la secuencia de la doctrina apostólica, de la doctrina primitiva. Muchos dicen, yo soy de la iglesia primitiva, pero no están creyendo como los primitivos. Los primitivos creyeron en un solo Dios. Muchos dicen, yo soy apostólico, y no se bautizan como se bautizaron los apóstoles. Muchos dicen, yo soy de apóstoles y profetas, pero no se bautizan como bautizó la iglesia primitiva en el nombre de Jesús. No creen como creyeron los antiguos, la iglesia primitiva, que creyó en un solo Dios y se bautizaron en el nombre de Jesús. O sea, están fuera de ese patrón, están fuera de ese molde, están fuera de esa forma. Entonces es necesario compartirlo para que el Señor, con su grande misericordia, abra los sentidos para conocer al que es verdadero. No son 2 ni 3. Él no es como un racimo de guineo. Él no es como un racimo, que en un racimo hay bastantes guineitos. No, Él es uno, y uno es su nombre. Ese es otro punto, un paréntesis. Muchos con orgullo dicen, Dios es uno y uno es su nombre, dicen. Con orgullo, Dios es uno y uno es su nombre. Y de repente le salen 2 nombres. Le sale Jesús y le sale Jehová.
O sea, no compagina las palabras que dicen con orgullo, con ego, con gran derecho y con gran alegría. Dios es uno y uno su nombre, y de repente están mencionando dos nombres. Entonces, eso es inconcebible. Los apóstoles, ninguno mencionó otro nombre que no fuera el del Señor Jesús. Los apóstoles, la iglesia primitiva, solo conocieron un nombre, y ese nombre es Jesús. Y hoy en día muchos, diciéndose ser de la fe en Jesús, diciéndose ser apostólicos, le salen dos nombres. Muchos tienen ese eslogan: Dios es uno y uno su nombre, pero de repente le salen dos nombres. El eslogan que usan no da con la realidad de su vida, de su creencia o de su práctica. Dicen Dios es uno y uno su nombre, y le salen dos nombres, le sale Jehová y le sale Jesús. Entonces, registre en la palabra de Dios, revise todo el Nuevo Testamento. Si encuentra la palabra Jehová, no hay ninguna otra explicación. Ese nombre fue inventado, eso no existía. Los antiguos no lo conocieron. Pedro, Pablo, Juan, Bartolomé, Jacobo, Simón, Judas, nadie lo conoció ese nombre. Y hoy en día muchos dicen: yo soy apostólico, yo soy de la fe en Jesús, yo soy de Dios uno y uno su nombre, y mencionando otro nombre que no es el de Dios. Bueno, un paréntesis, no ese es el tema, el nombre de Dios, sino demostrando que el Dios invisible es el mismo Jesús. Dice: ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¡Qué bendición! Y la palabra de Dios está enriquecida para que nosotros la aprovechemos, la atesoremos en nuestro corazón, nos gocemos, la creamos, la practiquemos y la compartamos. Para eso es la palabra de Dios, para que usted aprenda, para que usted la saboree, para que usted se deleite en el Señor a través del conocimiento que Él da. Cuando usted y yo leemos con humildad la palabra de Dios, no por competencia, no por vanagloria, no por cobrar dinero, por hacer de la palabra de Dios, hacer de la Biblia una fuente de ganancia. Nosotros no predicamos por fuentes de ganancia, nosotros no predicamos por cobrar dinero de cada predicación. Nosotros no cobramos por competencia para ver, nosotros somos más. Nosotros no predicamos por competencia, no predicamos por vanagloria para decir que somos los mejores, para estar compitiendo con X denominación. Nosotros predicamos por amor, predicamos la verdad, la palabra de Dios. No predicamos solo para tener una gran multitud, para que vea que somos bastantes y teniéndolas en el error, en el engaño, hablándole palabras fingidas. Nosotros predicamos por amor. Hay otros dos predicadores que están en la palabra de Dios, que otros predican por llenar sus vientres, cobrando dinero por la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios no se cobra, es gratuita. La palabra de Dios no se cobra, eso enseñó la iglesia primitiva. En la iglesia solo existen las donaciones, en la iglesia solo existen las ofrendas, las colectas, menos el diezmo. Ese es otro tema. Ese es otro tema, menos el diezmo. Nosotros predicamos por amor. Muchas denominaciones hoy predican por el diezmo, porque entre más lleno está, hay más ganancia, y tienen adormecida a la gente con el engaño y la mentira, y no le predican la verdad, le predican lo común. Le predican lo común, lo que cree todo el mundo, solo para tener entretenida a la gente. No predican la verdad, les predican solo porque están recibiendo diezmo, les predican solo por ser famosos, porque son bastantes para competir con otras congregaciones. Sin embargo, la iglesia de Dios se ha caracterizado por predicar la verdad sin esperar nada a cambio en esta tierra, sin recibir ningún mérito. Al contrario, los apóstoles lo que recibían eran latigazos, eran encarceladas, eran apedreamientos. Eso recibían los apóstoles por predicar la verdad. No andaban recibiendo aplausos, no andaban recibiendo dinero. El apóstol Pedro le dice a Simón: tu dinero perezca contigo. O sea, en la iglesia primitiva no hubo avaricia, no hubo codicia, no iban detrás de la moneda. Los pastores, los apóstoles, los ancianos, eso no es de la iglesia primitiva. Entonces, dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:3. ¿Qué dice Tito 2:3?
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. La manifestación gloriosa. ¿Quién se va a manifestar? Jesús. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, Pablo escribiéndole a Timoteo en su carta. Mire cómo dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y muchos dicen, Jesús es un Dios minúsculo, Jesús es un Dios pequeñito. No, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mire cómo creía el apóstol Pablo, el predicador, el mensajero, el pastor para los gentiles, nuestro enseñador. Dice Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Está imitando usted al apóstol Pablo en creer que Jesús es nuestro gran Dios? ¿O que es un Dios pequeñito? ¿O que es simplemente un profeta? ¿O que solamente es el Hijo de Dios? El apóstol Pablo habla que Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16. Y aquí está diciendo a Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto es muy especial, muy hermoso. Hay mucho donde gozarse cuando hay conocimiento de la palabra. Sea como sea que le hablen del buen pastor, usted va a saber que es el mismo Jesús, no va a ver que es otro. Que le hablen del gran consolador, va a saber que están hablando del mismo Jesús. Que le hablen de la puerta, saben que es el mismo Jesús. Que le hablen del camino, es el mismo Jesús. Que le hablen del gran obispo, es el mismo Jesús. Que le hablen del Cristo, es el mismo Jesús. Que le hablen del Padre eterno, el mismo. O sea, Él tiene muchos títulos. Tiene muchos títulos, aparte de muchas manifestaciones. Y nosotros no nos perdemos, sabemos que Él es uno, porque es uno y uno su nombre. Dice así 1 de Juan 5:20. Mire, Juan, el siervo amado, el discípulo amado, Juan, el que recibió la revelación en la isla de Patmos, también predicaba lo mismo. Y hoy en día están predicando diferente. Por eso es que nosotros compartimos estas grandes verdades. Dice 1 de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Estamos en lo correcto, en recibir aquella manifestación gloriosa, en recibir a Jesús que se presentó en un tabernáculo de carne, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, que dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. 1 de Juan 5:20. No hay donde perderse. Esto lo leen muchos predicadores, pero se van de pasadita y no lo explican, no se detienen, no se lo enseñan al pueblo para que vayan viendo qué significa, qué dice. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Si no hay entendimiento, no se comprende. El Señor Jesús nos abre el entendimiento. Mire, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y el mismo Hijo de Dios, ese tabernáculo, esa manifestación, ese Dios manifestado en carne, nos abre el entendimiento. ¿Para qué? Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¡Qué bendición! Esa es una gran bendición. Los judíos, ¿por qué no creen que Jesús es Dios? Porque para ellos es prohibido creer en dos. Sin embargo, nosotros creemos que Jesús es Dios, pero no creemos que son dos. Nosotros no somos politeístas, nosotros no somos idólatras porque no adoramos a dos dioses, solo a uno. Israel lo que no entendió que ese Dios invisible se manifestó en carne. Israel no cree ni espera que el Dios Todopoderoso se meta en un cuerpo, ocupe un tabernáculo. Eso es lo que no acepta.
Si ellos hubiesen aceptado que así iba a ser, pero los que le rechazaron, sin embargo, muchos, los apóstoles todos eran israelitas, sin embargo, los que le recibieron sí aceptaron, sí creyeron que él era el Mesías, pero los otros no, los que rechazaron y los actuales están esperando a otro Mesías. Entonces, ¿qué dice acá? Entonces los judíos siempre como están ahora creyendo, creían en ese tiempo la mayoría, los grandes, los rabinos, los de eminencia. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿A quién querían apedrear? Al Señor Jesús. ¿Por qué? Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Se da cuenta? Ellos entendieron que todo lo que el Señor hacía era manifestaciones de Dios. Todo lo que Él hacía eran obras de Dios. Caminó sobre las aguas. ¿Quién más camina sobre las aguas? Solo Dios, que hizo su senda sobre las aguas. Él perdonó pecados, no dijo: Señor, perdónale los pecados. Él mismo perdonaba pecados. Y dijeron aquellos que estaban viendo ahí: ¿y quién es este que está blasfemando si solo Dios perdona pecados? ¿Por qué actuó así? Porque Él es Dios manifestado en carne. Porque Él en ese tiempo era Dios manifestado en carne. Por eso querían apedrearle, porque ellos entendieron que todo lo que Él estaba haciendo solo le pertenecía a Dios. Pero como no le conocieron, si hubiesen conocido que era Dios invisible manifestado en carne, no lo apedrean. Pero así era necesario que fuese, ¿verdad? Porque de lo contrario no se hubiera efectuado la redención, no se hubiera efectuado el sacrificio. Era un plan trazado que estaba de parte de Dios. Por eso dice en la palabra que a ellos les puso una venda para que no le conociesen, para que nosotros los gentiles tuviésemos oportunidad de la vida eterna. Es un plan divino. Israel también tiene la promesa, ellos van a alcanzar también. Viene un momento en que la venda se les es quitado y muchos judíos, muchos ortodoxos o algunos rabinos ya entienden y otros están entendiendo, y otros que ya murieron entendieron que Jesús es el Mesías que actualmente está esperando Israel. Entonces, bien bonito como dice: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, vieron que en realidad era Dios, pero no lo aceptaron, por eso lo querían apedrear. Dice también, veamos, esto es muy extenso, pero es mejor estos pocos textos para que usted los medite, los estudie, los indague, ¿verdad? Dice en Isaías 43:10. Dice: vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ahí está, no hay dos dioses. El Señor, Dios invisible, el Todopoderoso, no admite otro Dios. Dice que antes de Él no fue formado Dios, ni lo será después. ¿Y cómo es que aparece Dios Jesús? No es otro, Él es el mismo. Por eso es que aquí dice así, mire: vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios. No hay otro antes del Señor Jesús. Dice: ni lo será después de mí. Entonces, por eso es que querían apedrearle y por eso le mataron. Porque muchos le conocieron y entendieron que Él era Dios. Tú te haces Dios, tú te estás tomando el lugar de Dios, porque habían leído esto: y ni lo será después de mí. Escrito está que no va a haber otro Dios. Es que no era otro. Lo que no entendieron es que era el mismo manifestado en carne. Entonces, por eso lo apedrearon, por eso lo rechazaron, porque aquí estaba escrito que no iba a ser formado otro Dios. Y cómo dice que este es hijo de Dios, que Emmanuel es traducido Dios con nosotros. Y si dice el libro de Isaías que no iba a ser formado otro Dios después de Él. Por eso es que no entendieron. Y no es que estaba siendo formado otro Dios, sino que era Él mismo manifestado en carne. Eso es lo que no entendió Israel. Eso es lo que no entiende a la fecha, que no es otro Dios. Sin embargo,
las personas que creen en la Trinidad, sin embargo, las personas que creen en tres, ellos sí creen que es otro. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es otro Dios y lo ponen con D minúscula. Es un Dios pequeñito. No, aquí dice nuestro gran Dios. Dice, Dios fue manifestado en carne. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios con nosotros, no es otro, es el mismo. Entonces, pero por último quiero leer estos otros dos versos de la palabra de Dios, Isaías 44, 6 al 8. Dice, así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero, note usted, el Dios invisible hablando aquí a Isaías. Así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Cómo se va a contradecir la palabra de Dios? No se contradice. Él es el mismo, no es que es otro. Si decimos que es otro, estamos contradiciendo todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Si decimos que Jesús es otro Dios, estamos contradiciendo lo que aquí dice. Mire cómo dice. Así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. ¿Cómo hago yo desde que establecí al pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Oiga, no hay Dios sino yo, dice el invisible. No hay fuerte. ¿Y qué era aquel niño que venía? Dios fuerte. No conozco ninguno. Eso es lo que Dios no conoce. ¿Otro Dios igual que Él? ¿Y Jesús? No, es que no es otro, no es un segundo, no es un tercero. Él es el mismo, Él es el mismo. Ahora bien, Apocalipsis 1:8, con esto cierro. Dice, yo soy el alfa y la omega. Y allá que dice Isaías 44:6, ¿qué dice Isaías 44:6? Yo soy el primero y yo soy el postrero, el Dios invisible. ¿Y qué dice Apocalipsis 1:8? Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. ¿Cuál Señor? Jesús es el Señor. Solo hay un Señor. Dice Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. Entonces no hay dos señores. El Señor invisible, el Señor Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es el mismo Señor que nosotros adoramos, que se llama Jesús. Mire, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Y aquí dicen muchos, aquí está hablando Jehová, el Padre de Jesús. No, están enseñando erróneamente, equivocadamente. Aquí está hablando el papá de Jesús. Y atreven a ponerse en el Nuevo Testamento Jehová. Mire, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, oiga, ¿cómo lo que ellos tratan de componer para promover el politeísmo, lo que ellos le insertan, lo que ellos le agregan, lo que ellos le añaden por promover el politeísmo, la creencia en dos dioses? El que cree en dos dioses es igual que el que cree en tres, igual es, lo mismito. Lo original es creer en un solo Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Si usted cree en dos o cree en tres, se salió del camino. No ha entendido, no ha entrado, no anda en el camino que conduce a la salvación. ¿Cómo creyeron los apóstoles? ¿Cómo creyó la iglesia primitiva? Solo en uno. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién va a venir? Jesús. Él es el que va a venir, el Todopoderoso. No es medio poderoso, no es poco poderoso, no es chiquito, no es minúsculo, no es un profeta, no es simplemente un hombre bueno. Jesús es el que va a venir, el Todopoderoso. Repitámoslo. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Jesús. Yo soy el alfa y la omega,
principio y fin, dice el Señor. El que es el único que va a venir. El que está diciendo estas cosas, que es el primero y el último, que es el alfa y la omega, es el que va a venir. Dice, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¡Qué bendición! No hay donde perderse. Jesús es Dios manifestado en carne. Así dice, Jesús es Dios manifestado en carne. Por lo tanto, nosotros nos gozamos al compartir estas grandes verdades y la mayoría piensa que es una teología errónea. Muchos piensan que es una creencia, que es una suposición, que es algo que nosotros creemos, que estamos equivocados, que no tenemos cabeza, que estamos descabezados, que somos sin padre, que solo somos de Jesús solo. No, Él es el mismo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice otra versión, toda la plenitud de la divinidad. En Él habita toda la plenitud de la divinidad. Y Felipe dice, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dice? Pues muéstranos al Padre. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y Pablo dice, no se puede discutir. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue recibido arriba en gloria. Ese Dios manifestado en carne que prometió venir a esta tierra, como lo dijo en Isaías 52:6 y se cumplió en Mateo 1:23. Que el Señor Jesús les bendiga. Sigamos adelante, aprendiendo de la palabra de Dios, que no nos engañen, que Dios es uno y uno su nombre, no dos ni tres. La palabra de Dios es muy clarita, hay mucho testimonio, hay más textos, que Dios es uno, nunca son dos. Y si no son dos, mucho menos siendo uno, va a tener dos nombres. Otro error de creer que Dios es uno con dos nombres. Que el Señor Jesús les bendiga a todos.